La frecuencia cardíaca de Emilia es de 74 latidos por minuto, obtenida a partir de la auscultación de 37 latidos en 30 segundos, valor en el cual luego fue multiplicado por 2, medida utilizada para facilitar la toma. En cuanto a la auscultación, el primer ruido que se escucha es LUT, correspondiente al cierre de las válvulas auriculoventriculares, como mitral y tricúspide, al principio de la sístole ventricular isovolumétrica. Mientras que el segundo ruido cardíaco es el DUP, que interpreta el cierre de las válvulas sigmoidales, como semilunares, aórtica y pulmonar, al finalizar la eyección ventricular. Por su parte, también en los casos de niños y adultos jóvenes sanos se llega a escuchar un tercer ruido perteneciendo al llenado ventricular rápido. Por último, se puede escuchar un cuarto ruido, pero este es patológico, perteneciente a la diástole ventricular. Definimos como ciclo cardíaco al conjunto de fenómenos mecánicos que van desde una sístole o contracción auricular hasta la sístole auricular siguiente. Si hablamos de la función de bomba del corazón, va a depender de su contracción o sístole y relajación o diástole, constituyendo sus fases. La sístole va a tener una fase de contracción isovolumétrica que va a iniciar con el cierre de las válvulas auriculoventriculares que van a producir el primer ruido cardíaco, viéndose en la presión arterial una onda ascendente que va a ser la onda C. Al inicio tenemos los ventrículos del mismo volumen, que es de 120 hasta 140 mililitros, que es el volumen de fin de diástole, con una determinada presión de fin de diástole, que el ventrículo izquierdo va a ser de 7 a 14 mililitros de mercurio y el ventrículo derecho de 0. El volumen ventricular no va a variar y la presión intraventricular va a aumentar, y cuando supera la presión diastólica aórtica de 80 mililitros de mercurio se van a abrir las válvulas sigmoides. En la fase de eyección, la sangre va a salir del ventrículo izquierdo a la aorta y del ventrículo derecho a la pulmonar, y esta va a contar con tres periodos: un periodo de eyección mínima, que va a depender de la inercia de la sangre y de la necesidad de distender las paredes; uno de eyección máxima, caracterizado por la máxima dilatación de la rueda arterial; y uno de eyección reducida, donde el ventrículo izquierdo ya no va a tener más sangre que eyectar. Va a finalizar esta con un cierre de las válvulas sigmoides, produciendo así el segundo ruido cardíaco. En cuanto a la presión arterial, se va a llegar a presionar una onda descendente X, que va a corresponder a la diástole auricular. En la diástole va a haber una fase de relajación isovolumétrica, donde el volumen ventricular no va a variar, mientras que en las aurículas se van a estar llenando con el volumen proveniente del retorno venoso, y la curva de presión auricular asciende lentamente, coincidiendo con la onda B. En la fase de llenado ventricular se van a observar tres fases: una de llenado rápido, que es la entrada brusca de sangre, produciendo así el tercer ruido, el cual va a corresponder a un mayor 50% del llenado diastólico. El volumen ventricular va a aumentar y produce un aumento de presión intraventricular hasta alcanzar la presión auricular, y se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Llega a apreciar la onda I, coincidente con el descenso de la presión por el vaciamiento auricular. La segunda fase de diástasis, al no existir un gradiente de presión, fluye una pequeña cantidad de sangre, que es de 15 a 30% del llenado. Y por último, la contracción o sístole auricular, correspondiente al cuarto ruido cardíaco, que va a provocar una elevación de la presión intraauricular, que es conocida como onda A, lo que va a determinar un pasaje de sangre adicional de los ventrículos. Va a aportar el 20% del llenado, mientras que antes de esta fase va a ocurrir la despolarización auricular, correspondiente a la onda P, y va a finalizar con el cierre de las válvulas auriculoventriculares.